Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy vamos a abordar un tema fundamental: la relación entre padres e hijos de acuerdo al plan del Señor. La familia es el primer lugar donde aprendemos valores, respeto y amor. A veces nos confundimos y creemos que es en la escuela donde van a aprender esto. No, ellos ya aprendieron antes de ir a la escuela y lo aprendieron en su casa. Lo que van a la escuela es a ponerlo en práctica con otros que no son miembros de su familia. Algunos que quizás no adquirieron este conocimiento en la escuela lo van a adquirir. Y todo depende de con quién vayan a juntarse. Se juntan con otros que quizás aprendieron cosas nada buenas, aprenderán esas cosas nada buenas y llegarán a su casa con esas cosas nada buenas. O en su caso, aprenderán cosas buenas y llegarán con esas cosas buenas a su casa. La familia es el primer lugar donde nosotros adquirimos los valores, el respeto y el amor. Así que si su hijo se porta mal, si su hijo es un maleducado o cualquier otra cosa, pregúntese qué pasa en mi hogar. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor sobre la relación entre padres e hijos? Bueno, vamos a hablar acerca del mandato de honrar a los padres. Y aquí hay que tener algo peculiar: honrar a los padres. Quizás tengamos unos padres que sean delincuentes, que nuestras madres quizás estuvieron en la mala vida. Y usted se pregunta, ¿y cómo puedo honrar a ellos? Siendo usted una persona con valor, con ética y sobre todo un seguidor de Cristo, así usted podrá honrar a sus padres, quizás si ellos no fueron tan buenos. Y si fueron buenos, pues obviamente usted los cuida, los protege, así como ellos lo hicieron con usted cuando era niño. Usted dirá, pero mi madre y mi padre no me cuidaron, al contrario, me maltrataron. En el perdón hacia ellos, usted honrará a sus padres. En el ser una persona de bien, usted honrará a sus padres, porque van a decir, mira, fulanito tuvo esta vida difícil con sus papás, pero a pesar de ello, él los quiere y los perdona. Y mira en lo que se ha convertido. El rol de los padres en la educación y la formación de sus hijos, importantísimo en los tiempos de hoy, más importante ahora. Antes era importante, ahora mucho más. Y cómo sanar esas relaciones rotas entre padres e hijos que tanto ahora escuchamos. Dios nos manda a honrar a nuestros padres, y esto no es solo un consejo, es un mandamiento con promesa. Escúchelo bien. Está en el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí viene la promesa: para que tus días se alarguen en la tierra. Usted honra a su padre y a su madre y usted tendrá largos días aquí en la tierra. Es promesa del Señor. Y ojo con esto: honrar no significa estar de acuerdo con todo, pero sí implica respeto, gratitud, obediencia mientras dependemos de ellos. Y usted dirá, pero si mi padre me manda a robar, ¿será eso que tengo que obedecer? Hay una obediencia superior y es la obediencia del Señor. Primero obedecemos a Dios, que es el Todopoderoso. Es el que rige nuestra vida. Y a Él es el que debemos obediencia. Sabemos que las cosas para bien son de Él y las cosas para mal no son de Él. Y si viene su padre, usted puede decirle a Él: papá, hay un Dios. Si viene de su madre, mamá, hay un Dios. Y a Él no le agrada esto. Hoy en día vemos muchos hijos que no respetan ni valoran a sus padres. Yo fui uno de ellos. Yo fui un hijo que peleaba con mamá. Yo fui un hijo que también peleaba con papá. Yo le reclamaba por todo. Hasta en algunas ocasiones les dije, ¿para qué me trajeron acá? Mis padres son separados. Desde que tengo uso de razón, yo me encontré con esta realidad. Dios me bendijo con muchos padres y madres, porque anduve por varias casas hasta cerca de los 13 años que me aparté de la casa de mis padres y me fui a vivir alejado de ellos. Pero padre tenemos todos, y madre tenemos alguien que nos guía siempre y nos va a poner a personas que nos amen tanto como nos aman nuestros padres. Eso lo entiendo ahora, porque hubo gente que se preocupó por mí a pesar de no ser de mi sangre, que siempre estuvo pendiente de mí. Y ese era Dios poniendo en el corazón de ellos el corazón de madre y padre. Pero igual nosotros tenemos que respetar y dar gratitud, porque a través de ellos venimos al mundo. Porque gracias a ellos estamos aquí. Independientemente si son buenos o malos, debemos estar agradecidos, al menos porque nos dieron la vida.
y respetarlos a pesar de que estén errados. Y en ocasiones hay que obviamente obedecer. Ellos tienen la experiencia de la vida. Ayer hablaba con mi madre y me acordaba de cuando ella en más de una ocasión me dijo que comprara unas tierras por allá en Manta. En aquel entonces tenía 19 años. Ganaba bien, lo suficiente como para comprar esas tierras. Pero como todo hijo desobediente no le hice caso. Hoy esas tierras cuestan 50 veces más de lo que costaban en aquel entonces. Hoy en día vemos que muchos hijos no respetan ni valoran a sus padres. Pero la obediencia y el respeto también traen bendición. Como dijo el Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Pero no todo recae sobre el padre. No todo recae sobre el hijo. Hay algo que cada uno tiene que cumplir, un rol. ¿Alguna vez usted que hoy es padre fue hijo, así como yo? Yo hoy entiendo todo lo que hizo mi padre por mí. Hoy entiendo los sacrificios que tuvo que haber hecho él. Estoy seguro que él no deseaba estar siempre trabajando. En su mente y en su forma de pensar, de dar amor, era que uno tenga todo lo suficiente para estudiar, para vivir una vida tranquila, y el sacrificio era el de él. Así como Jesús sacrificó su vida por nosotros. Pero a veces nos llenamos de ese rencor, de esa soberbia, porque queremos que se haga nuestra voluntad. ¿Qué hubiera sido si él nos hubiera puesto a trabajar, digo yo luego? ¿Acaso hubiera tenido el estudio que tuve? ¿Acaso hubiera tenido las facilidades que tuve? Quizás no hubo ciertas cosas, pero otros me lo dieron. Quizás yo hubiera deseado que él sea el que me lo dé, pero no es como uno quiere, sino es como el Señor lo quiere. Él pone todo para nosotros. Pero a veces nosotros nos cegamos por el orgullo, por la ira, por la soberbia, por la vanagloria y no vemos realmente las bendiciones. Así como mencioné hace un momento, los hijos deben honrar a sus padres, pero los padres también tienen responsabilidades. Efesios 6:4 dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire qué poderosa es la palabra. La palabra nos guía para todos los aspectos de nuestra vida. Efesios 6:4 en la TLA dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Oh Señor, bendito Dios eres tú. Su palabra es sabia. Los padres deben criar con amor y paciencia, enseñar los caminos de Dios. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel vivió esclavizado de Egipto? Antes de que Moisés llegara y los libertara, el pueblo de Israel ya había vivido momentos fructíferos. Porque si usted lee los inicios, José, hijo de Jacob, él, después de ser un esclavo, después de ser un sirviente, él se convierte en el gobernador de Egipto. Y luego que se convierte en gobernador de Egipto, obviamente su pueblo tiene las mejores tierras de Egipto. Toda esta historia aparece en el Génesis. Y luego que tiene estas tierras vastas, el pueblo de Israel se olvida de transmitir, porque recordemos que en ese tiempo no había impresora, no había imprenta. Y no es que todo el mundo leía en esa época. Y no todo el mundo escribía. Fue José, de los ilustrados, que podía sumar, restar, leer dentro del pueblo de Israel. Más aún que luego, siendo gobernador, aprendió mucho más. Entonces la manera para que pueda el pueblo saber de lo grandioso que era el Dios único, el Dios de Israel, tenía que
transmitirse esto de generación en generación. Pero llega un momento en que dejan de hacerlo y ya no crían en disciplina a sus hijos, ya no instruyen a sus hijos en el Señor, ya no llevan una vida en Dios. En ese momento no se podría decir que habían enseñanzas cristianas porque aún no nacía Cristo, pero ya no estaban estas enseñanzas sobre el poder del Señor. Pasan décadas, llegan siglos y luego tienen el desprecio del imperio y se convierten en esclavos. Hoy quizás nosotros no somos esclavos como aquellos que eran sometidos al latigazo. Hoy somos esclavos del entretenimiento falso, de la vanagloria. Los latigazos del alcohol y la droga caen sobre nuestros hijos y sobre nosotros. Los latigazos de la miseria están sobre nosotros, porque no hemos sido lo suficientemente buenos para transmitirle los conocimientos de Dios a nuestros hijos. No hemos dedicado a instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Las enseñanzas de Dios no las hemos pasado a nuestra generación. Y por eso hay este conflicto y ahora están ellos atados a espíritus de maldad, de odio. ¿Cuántas muertes hemos escuchado ahora que suceden? ¿Y si se ha dado cuenta cuántas personas han muerto durante esta semana? Solamente aquí, en esta ciudad donde vivo yo, han ocurrido tantas muertes. Hoy imagínese sumando todas las muertes de todas las ciudades importantes de este país. En un país donde hemos aceptado la eutanasia, en un país donde hemos aceptado el aborto, esta decisión no la tomaron niños. Esta decisión la tomaron adultos, y adultos de edad, con experiencia. La gente que tomó estas decisiones no son gente de 25, de 30 años como para decir aún no están conscientes de lo que están haciendo. Son personas mayores de 40 años, ya están pasando la mitad de vida y de experiencia. Y tomaron decisiones como estas. ¿Se imaginan qué tipo de enseñanza le están dando ellos a sus hijos? ¿Qué tipo de enseñanza nos están reflejando a nosotros la sociedad? Estamos siendo esclavos de estas doctrinas que no son nada buenas para el alma ni para el espíritu. Estamos dando enseñanzas y aplaudiendo sobre algo llamado feminismo, aplaudiendo sobre el machismo. Estos extremos están acabando con lo que es importante en la sociedad. La piedra angular es la familia, y ahí es donde está atacando el mal. Porque recuerden que nosotros no estamos combatiendo a un hermano, a tu vecino, a tu padre. Estamos combatiendo espíritus y huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esta gente está siendo apoderada de esto, porque no tiene la instrucción del Señor. No sé si se ha dado cuenta la edad de aquellos que han muerto en manos de este desolador momento de mafias. Han sido mayormente jóvenes. Aquellos que murieron recientemente acá no bordeaban más allá de los 30 años. Es más, uno de ellos era de cerca de 19 años. Es increíble. Y muchos de ellos incluso se conoce que han estado inmiscuidos en los vicios de la droga. ¿Se imagina si nosotros instruimos a nuestros hijos del poder de Dios y de que Él nos cuida, del que siempre está a nuestro lado y que tenemos que temerle a Él, y para honrarle a Él tenemos que hacer cosas buenas, tenemos que ser una persona con ética y con moral, y que tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón, y que debemos perdonar y ser misericordiosos al igual que Él fue con nosotros? ¿Se imagina si nosotros los instruimos en eso a nuestros hijos? ¿Cómo serán ellos? Porque las cosas para bien nos va a dar prosperidad. Entonces, si hay un Dios que hay promesa de que si hacemos las cosas bien y Él nos recompensa por eso,
Imagínense estos niños trabajando con el temor al Señor, con el respeto que se merece Él, y tratando de imitar no a Pablo Escobar o a Al Capone o a cualquiera de estos mafiosos, sino tratando de imitar a Jesucristo. Hombres y mujeres que hoy tratan de imitar a estos artistas y tratan de bailar como ellos, y tratan de cantar y tantas cosas. Instruidos en el Señor, estarían tratando de alabar y cantarle a Él, danzar para Él, para que en Él se regocijen. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan nuestros hijos teniendo ese corazón ardiente por servirle a Dios en cualquiera de sus áreas? Sería increíble. Pero para eso necesitan que alguien les comparta la palabra. Y ese alguien está en la casa. Ese alguien está ahí, en el hogar. Pero para eso necesita usted también instruirse. Cuando digo instrucción, no quiero decir que usted sea autoritario ni negligente. Tan solo guíese en la palabra del Señor. Negligente quiere decir que no sea descuidado. En Proverbios 22:6 se nos enseña, y dice la palabra de Dios, que si instruimos a los niños en los caminos de Dios, aun cuando sean adultos no se apartarán de ellos. Oiga, yo fui bendecido porque mi madre solía llevarme a la escuela dominical. Esta escuela estaba allá en Carapungo cuando vivía en Quito. Y ahí me enseñaron algunas historias sobre el Señor. En aquel momento ni siquiera le paraba asunto yo. Y conocí un dibujo animado que me encantó, sí. Ahora está moderno, en versión 3D, que usted podría eso ponerle a sus hijos al momento que vayan a ver YouTube. Se llama Superlibro. A mí me encantaba ver eso. Daban en Telerama, no sé si todavía existe ese canal. Y me contaban historias sobre Dios. Por eso es que luego que ya de joven, adulto, tomo la palabra del Señor y comienzo a leer esta historia y digo, no, pues estas historias las conocía yo. En esa escuela dominical a mí me enseñaban sobre la palabra de Dios y sobre un Dios que existía. Eso permitió que en un momento, cuando yo decía que Dios no existía, que era un tema más de que nosotros en nuestra mente lo habíamos creado, me hizo pedir esa oración que salvó mi vida. Fue una oración que incluso no tenía ni fe. Solo dije yo, si es que tú existes, como probándolo a Él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera vieja no se apartará de él, dice el Señor. Proverbios 22:6. La pregunta es, ¿cómo guían espiritualmente a sus hijos? Quisiéramos conocer de usted, que nos está escuchando. Muchos hogares sufren porque hay heridas entre padres e hijos. Y Dios siempre está ahí para restaurar. Él quiere restaurar esas relaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos si alguno tuviere queja contra otro. Hay que soportarnos los unos a los otros y perdonarnos si alguno tuviere queja contra otro. Si hay heridas, el primer paso es el perdón, obviamente. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir construir un nuevo presente y un presente restaurado. Y para eso es necesario el perdón. Perdone, es que Él tiene que pedirme perdón. A veces los hijos queremos que nuestros padres nos pidan perdón porque en nuestra mente está, Él nos trajo acá. Él es el que debe pedirme perdón a mí. ¿Qué tal si usted le pide perdón a Él mejor? Y así rompe la cadena. Hoy quizás usted no es padre, pero en un futuro lo será. Y usted quizás también comete errores. Y usted va a necesitar del perdón. Así honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Hoy, quizás usted diga, Él tiene que darme a mí el perdón. Mañana, usted piense distinto y diga, el hijo mío debe perdonarme. Y así nadie se va a perdonar. Si usted tiene una herida, pídale perdón. Si Él hizo algo contra usted y causó un daño en usted y un odio hacia Él, pídale perdón porque sintió odio. A pesar de que, diga usted, Él fue el que lo causó. No importa, usted pídale perdón por haberle sentido odio. Si eres hijo y tienes rencor contra tus padres, ora y pídele a Dios sanidad. Si eres padre y has fallado, reconoce tus errores y busca restaurar la relación. Y usted como padre pídale perdón a Él. ¿Sabe? Mi abuela materna me crió un momento de mi vida.
Y un día ella llegó, estaba ella arrodillándose, mi abuela. Una mujer que no hace ese tipo de cosas. Yo cuando vi eso, para mí fue impactante. Pero en aquel tiempo mi soberbia y mi orgullo no dejó ver lo que realmente estaba haciendo mi abuela. Hoy comprendo por qué. Ya la conozco a profundidad a ella. Y hacer algo así para ella tiene que haber sido muy tremendo. Para ella tiene que haber sido un esfuerzo sobrenatural. Porque es una mujer muy fuerte, aparentemente, ¿no? Y cuando ella vino y pidió de rodillas perdón hacia mí, yo dije, aquí no hay perdón que pedir. El perdón tengo que pedirlo yo. Ella me estaba dando un ejemplo de humildad que no lo entendía en aquel entonces. ¿Por qué me estaba pidiendo perdón?, preguntaba yo, si el que me había portado mal era yo. Eso a uno lo deja con la mente pensando en aquel momento. Y hoy usted puede pedirle perdón a aquella persona que le hizo mal. Y usted dirá, ¿pero por qué si él fue el que me hizo mal? Es porque en usted hay un rencor. Y si él se pone más soberbio, pues no importa. Usted cumplió con la misión y le pide al Señor a través de una oración sanidad y punto. Dios le va a dar sanidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflicto entre padre e hijo? ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo han podido hacerle eso? La historia del hijo pródigo es increíble. Mire, este muchacho que coge el dinero y los recursos de su padre, ¿no? Un padre que promete dar su dinero a sus 2 hijos cuando muera. Pero luego él dice que él quiere ese dinero. Y él toma su parte de la herencia y se va de casa. Aquí hay un hermano resentido también. El hijo menor dilapa la herencia en placeres carnales. Y luego viene una hambruna y el hijo menor trabaja alimentando a cerdos. Y luego se da cuenta de que puede volver a casa y pedir ayuda. El hijo menor regresa a casa y pide ser siervo de su familia. El padre lo perdona al hijo menor y lo acepta como su hijo. Y la familia baila y canta por el regreso de él. Usted puede ver esta historia en profundidad y leerla detenidamente en Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Esta historia tiene varios matices. La de un padre que perdona. La de un hermano que quizás no entiende por qué su padre se pone alegre. Quizás a veces no entendemos este tipo de cosas. Si usted fue y gastó todo, ¿por qué debe recibir un premio? Es lo mismo que le acaba de decir hace un momento. Si él lastimó, ¿por qué yo tendría que pedirle perdón? Mire, este hombre deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven incluso ya estaba dispuesto a comer porquerías. Pero luego él se recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan y aquí perezco de hambre. ¿Cuántos de nosotros no vamos a Cristo donde hay vida en abundancia, donde hay prosperidad y queremos seguir entre los cerdos? Queremos seguir comiendo la lujuria, queremos seguir comiendo los placeres vanos y nada buenos que nos da el mundo. Consumiendo la pornografía, consumiendo odio, consumiendo chismes. Estamos entre los cerdos. Deseamos llenar nuestro cuerpo de porquerías que nos da el mundo. Con la droga, con el alcohol, con estas fiestas vanas. Cuando en la casa del Señor, hay vida en abundancia. Hay pan espiritual que llena nuestra alma. Perecemos de hambre. A pesar de haber cometido errores, de haber despilfarrado lo que Dios nos ha dado. Dios tiene mucho en la casa de Él. Seamos como este joven que a pesar igual de haber tenido errores, se levantó. En Lucas 15, 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos y nos arrepentimos, aceptamos que tuvimos un error, aceptamos que hicimos mal. Él dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Así nos espera Dios, con misericordia. Corre a nuestro encuentro cuando nosotros vamos hacia Él. El hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano. Entienda este concepto de poner un anillo en su mano. En esa época, llevar un anillo no era cualquiera el que llevaba. Hoy puede ir a comprar una joyería. En esa época el anillo era parte de un pacto. Era la señal de un pacto. No es que usted encontrara un joyero a la vuelta de la esquina y oro a la vuelta de la esquina. Eso era parte de un pacto. Y por eso le dice,
y ponerle anillo en su mano, porque había vuelto al pacto. Nosotros tenemos que hacer el pacto con el Señor, con nuestro Dios. Él nos va a vestir de un cuerpo nuevo, de una mente nueva, de un espíritu nuevo. El Señor le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Usted llega harapiento, lleno de los problemas de la vida, del estrés, del desamor, pero Dios quiere vestirlo de algo nuevo. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice el versículo 24. Porque estábamos muertos en el mundo, y con Jesucristo revivimos. Estábamos perdidos en las tinieblas del alcohol, del alcoholismo, de la droga, de la lujuria, de la mala vida. Estábamos perdidos en la violencia. Y Dios nos ha hallado, y ahora ya no estamos perdidos. Y comenzaron a regocijarse, dice. Se va a regocijar usted, su familia y todos a los que usted ama. Oh Señor, grande eres tú, misericordioso eres tú, Señor. Tu palabra es maravillosa. Instruyamos a nuestros hijos para tener una mejor sociedad. A veces nos quejamos de lo que sucede en nuestra sociedad, de cómo nos roban en los fondos públicos, de cómo no hay medicina en el hospital, de cómo la policía no está actuando, de cómo los militares no hacen su trabajo, de cómo el gobernador o el alcalde o los concejales, yo qué sé, no hacen las cosas bien. Y al contrario, roban, estafan. ¿Pero quién los formó? ¿Quién los eligió? Si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor, ellos tendrán sabiduría, discernimiento. Primero, que si son elegidos con el temor a Dios, harán las cosas bien, con moral, con ética, para que el reino del Señor crezca, para que la paz, para que el amor, para que todo sea fructífero. Dios nos va a acompañar, Dios lo va a acompañar, y por ende todo comenzará a ir a bien. Funcionarios públicos que tendrán misericordia, que querrán imitar a Jesucristo, que seguirán en los estatutos de la ley de Dios. Ya no pedirán coimas, porque saben que eso es malo, saben que eso no le agrada a Dios. Harán cosas con rectitud. ¿Se imagina una sociedad así? Entonces comencemos desde ahora, instruyendo a nuestros hijos, instruyéndonos nosotros primero para luego darle el ejemplo a ellos. En casa leyendo la palabra del Señor. Queremos que sean personas de bien, entonces démosle el ejemplo. El otro día decía cuál es el porcentaje de lectura a nivel del Ecuador. Medio libro al año. Está cansado de que su hijo esté solo en el televisor o en el celular jugando. Entonces tome la palabra del Señor, tráigala a su mesa y comience a instruirse usted y sus hijos en la sabiduría de Dios. Está cansado de que su hijo vaya a la calle o esté metido en internet y esté andando con gente ociosa, gente que no hace nada edificante en su vida. Entonces, tome el día del Señor, ya sea el sábado, no sé en qué congregación quiera ir usted. Está invitado a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que está detrás de la Fratería Payamino, o cualquier otra congregación. Usted puede llamar y obviamente habrá dirección. Tome ese día y vaya, instrúyase en el Señor, porque eso es lo que hacen en las iglesias. Instruirlo en la palabra de Dios. Vaya con sus hijos, con su esposa. Acérquese, siente ahí, escuche. Es que es aburrido, dicen. ¿Sabe? Cuando comienza usted a escuchar detenidamente y hacer lo que está en la palabra de Dios y lo que le dicen ahí sobre la palabra del Señor y sobre sus promesas y sobre sus principios, usted va a comenzar a amar ir a la iglesia. Usted va a llegar a casa y va a querer abrir ese libro e instruirse sobre su verdad y su justicia y sobre su sabiduría. Y su vida va a mejorar increíblemente. Pero la decisión tiene que tomarla ya, ahora. Somos buenos para quejarnos. El pueblo de Israel, mientras iba por el desierto, se iba quejando a Moisés que no hay agua, que no hay pan, que estábamos mejor en Egipto, decían. Estaban mejor en la esclavitud. Incluso llegaban a mentir. En Egipto teníamos abundancia, decían. ¿Qué tipo de abundancia tendrían si ellos mismos se llamaban miserables? Nos quejamos de todo, de que no nos hacen las carreteras. Yo era uno de ellos también. Aquí, en esta misma emisora, me quejaba, creyendo que así iban a hacer mejor las cosas. La queja no la llevaba al que tenía que llevarle. La queja tenía que ser al de arriba, al Todopoderoso.
Queremos mejores autoridades, entonces pidámosle al Señor que nos dé mejores autoridades. Pero tenemos que cumplir con nuestra parte también. Hay un principio detrás de todo esto. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Y con esto me despido. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice, desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Oh, Señor! Esta es una promesa del Señor para un pueblo. Si nos humillamos, si le seguimos a Él, si leemos su palabra, si nos instruimos, si respetamos el Sabbat, si en el Sabbat lo veneramos a Él, si en el día de descanso usted se dedica al Señor, estará demostrando que está humillándose usted ante Él. Si usted hace lo que el Señor pide, estará demostrado que usted está humillándose a Él. Si usted lo obedece, pero para obedecer tiene que conocer qué es lo que debe obedecer, entonces tienes que leer la palabra. Entonces usted estará humillándose a Él. Y sobre el cual mi nombre es invocado, dice este pasaje de la Biblia. Quiere decir que lo invoquemos a Él, que lo oremos a Él, que lo llamemos a Él. Y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, si le decimos al Señor, Dios, aquí estoy contigo, frente a ti, sáname, restáurame, entonces el Señor va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra y la va a hacer fructífera para que se muestre el poder de Él sobre nosotros. Y otros dirán, wow, suerte tuvieron. No es suerte, Señor. Es la gracia de Dios y su voluntad sobre nosotros siempre y cuando nosotros lo busquemos a Él. Él quiere darnos una prosperidad y unas bendiciones increíbles, pero debemos humillarnos ante Él. ¿Quiere que existan carreteras para esta ciudad? ¿Quiere que estén adoquinadas las calles de esta ciudad? ¿Quiere que exista paz en esta ciudad? Déjeme decirle, hay que humillarse ante el Señor. Y para eso debemos tener una relación con nuestros hijos y criarles a ellos en la palabra de Dios. Perdonarlos, para que ellos luego también puedan perdonar a sus hijos y no buscar el perdón, sino dar el perdón. Con esto me despido, con esta oración, elevándole al Señor. Si usted necesita mejorar su relación con sus padres o hijos, acompáñenos en esta oración. Oh Dios, oh mi Señor, hoy te entrego mi relación familiar, Señor. Ayúdame a honrar a mis padres. Ayuda a ser un hijo, una hija que refleje tu amor. Si hoy soy padre, si usted que está escuchando es madre, oh Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos en tus caminos, mi Dios. Sana nuestro hogar y restaura nuestras relaciones. A ti te lo pedimos, a ti te lo rogamos, mi Señor. Ante ti nos humillamos. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que los guarde en este día. Hasta aquí llegamos hoy en Auténtico, pero recuerda, Cristo camina contigo cada instante del día. Vive con fe, ama sin límites y sea auténtico en Dios. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma hora. Que Dios te bendiga y te llene de paz.